Hola, hola, hola. Bueno, gracias Johnny. Voy a usar mis primeros 3 minutos para el video presentación, que siempre me sirve para contextualizar un poco de lo que le voy a contar, así cumplo con mis 15 minutos y con mi situación amarilla. Así que arrancamos con este video. Bueno, buenas tardes otra vez. Esto no fue un juego. Bienvenidos a la experiencia de contar historias del fútbol durante el nazismo y el holocausto. Esta es una idea que nace de distintas necesidades. Por un lado, como periodista deportivo, como amante del fútbol argentino, del fútbol como espacio cultural, degradado en la Argentina por muchos aspectos que sabrán, las cuestiones de la violencia y demás. Por otro, por el interés en la temática de la Shoah, del nazismo y el poder colaborar con el Museo del Holocausto, lo que me surgió de esas dos ideas, de esas dos necesidades, de esas dos pasiones, es poder generar este proyecto, que nació en marzo de 2018, que como dijo Johnny, arrancó en el Museo de River Plate, que pasamos ya por la ESMA, por la Universidad de La Plata, por ciudades como Córdoba, Concepción del Uruguay, estuvimos en México y tuvimos un premio que después al final lo voy a contar porque me interesa contarles a ustedes el porqué. De nuevo, son 11 historias de equipos, de jugadores, de directores técnicos atravesados por el régimen nazi de alguna u otra forma. Nosotros estamos visitando sobre todo colegios, entidades deportivas, comunitarias y no comunitarias, de primaria y de secundaria, para hablar con los chicos y chicas, como dice el video, no solo de fútbol, ¿sí? El fútbol es un disparador que a mí me nace, ya desde chiquito también, por haber aprendido muchísimas cosas con el fútbol, como es geografía. Ustedes, los profes, saben muy bien que durante los mundiales se habla mucho más de fútbol y los chicos empiezan a buscar historia de los países
y empiezan a fijarse dónde están ubicados, su población o por qué el color de sus camisetas. Bueno, también me di cuenta que nos podía ayudar a hablar de Shoah. Johnny, cuando nos juntamos en las primeras reuniones, me preguntaba medio como, ¿y cómo vas a hacer? Yo le pedí un año aproximadamente de tiempo, y a partir de ahí, con lo que ya tenía leído e informado, empecé a investigar un poco más, y no solamente encontré que había clubes denominados judíos que fueron prácticamente eliminados por el régimen, sino también que de repente el fútbol se jugaba en los campos de concentración y de exterminio. Entonces, a partir de ahí es que yo me empiezo a plantear cómo puedo hacer para comunicárselo a los chicos y cómo podemos empezar a debatir de la gran pregunta que siempre hago, y alguno de ustedes por ahí ya me escuchó dando la charla, pero el por qué y para qué se jugaba el fútbol en un campo de concentración. El proyecto tiene motivaciones, obviamente, que es difundir la Shoah a través del fútbol. Entonces, con esta pregunta, el por qué y el para qué, es que empezamos a hablar con los chicos del campo de concentración. Y me empiezan a preguntar, ¿y por qué juegan al fútbol? Bueno, piénsenlo ustedes, les respondo yo. ¿Y qué pasaba en un campo de concentración? Me vuelven a preguntar. Y yo ya ahí empiezo a meterme en la temática y les cuento los detalles que todos ya sabemos. Entonces, ¿y cómo puede ser que se jugaba al fútbol? Bueno, pensémoslo juntos. A ver, al fútbol se jugaba en un campo de concentración, entre otras cosas, por divertimento, tal vez, por propaganda, seguro, pero también por supervivencia. Nosotros encontramos casos de gente que sobrevivió 2 o 3 años en campos de concentración gracias a jugar al fútbol. ¿Sí? Entonces, con los chicos empezamos a hablar de eso, y de repente les cuento la historia del Bayern Múnich, un club que para los nazis era un club judío, y los chicos que lo conocen de los jueguitos y de los domingos de verlo todos los días en el cable, empiezan a decir, ay, ¿qué tiene que ver el Bayern Múnich con el nazismo? Bueno, te cuento la historia de la relación sobre todo con la comunidad judía o el Ajax de Holanda. Y a partir de ahí empezamos a hablar, y el resultado termina siendo algo que yo no esperaba, que es el agradecimiento de la gente de la comunidad educativa, diciéndome, bueno, lo pudiste meter en una temática a través de esto, cuando por ahí por otro lado se nos hacía un poco más complicado, o no sabíamos cómo hacerlo, o cómo hacer para tener su interés. Entonces, este proyecto, que ya tiene varias sedes y en la que damos las charlas, nos permite justamente no solamente hablar de fútbol y empezar a hablar también de historia, y de repente hablo de casos de hace 80 años y un chico o una chica me levanta la mano y me dice, a mí hoy en día me pasa algo parecido, porque les cuento que los judíos en Alemania no solamente eran perseguidos, sino que también estaban denominados con una estrella amarilla, y obviamente eso en la vida pública les podía traer algún tipo de consecuencia. Y un chico me levanta la mano y me dice, yo cuando estoy con la camiseta de River por la boca, también me puede traer una consecuencia. Le digo, viste que no estamos hablando solamente de historia en este proyecto. Y empezamos a hablar de hoy, que es también lo importante, para hablar de racismo, antisemitismo en el deporte, tanto como hinchas, cada uno de nosotros, como deportistas seguramente en el futuro, cada uno de los chicos. Entonces, nos vamos metiendo de a poco en la historia, en el presente, y es el fútbol la herramienta que yo encontré para hacerlo. No soy docente de profesión, soy periodista deportivo, productor de televisión, pero sobre todo amante del fútbol, y entiendo desde el primer momento que el fútbol no tiene la culpa de nada, y eso es lo que vengo a defender tanto aquí como en cada charla que doy, sino que el fútbol es utilizado por los gobiernos, por las políticas, para distintas consecuencias. Las motivaciones de este proyecto, bueno, como les dije, es difundir la Shoah a través de una temática nueva, es debatir sobre el racismo y el antisemitismo del deporte, y sobre todo también poder representar al museo de forma itinerante en cada una de las sedes donde vamos. Mucha gente no sabe que existe un museo del Holocausto, así que cada vez que charlamos también le damos la dirección, les decimos dónde tienen que ir, dónde tienen que inscribirse para visitarlo. Muchos me preguntan qué tiene que ver el Holocausto con Argentina, y ahí sacamos otro nuevo tema. Y aunque no lo crean, hemos encontrado una historia que tiene que ver con Argentina, con el Holocausto y con el fútbol. Y ahí nos ponemos a hablar un poco más, y les cuento una historia de un técnico de River Plate,
que en la década del 30 él era húngaro judío, que había ganado 6 títulos con River, pero que no solamente se queda con su parte futbolística, sino que también cuando llegaban barcos, sobre todo con húngaros judíos, al que él tenía la esperanza de encontrar a sus familiares, lo que hacía como técnico de fútbol es ir a los puertos de Buenos Aires para intentar bajarlos de alguna forma de los puertos y encontrarles asilo, en tiempos donde los judíos tenían prohibido el ingreso a la Argentina. Entonces me pongo a hablar de repente de fútbol con los chicos y de repente me preguntan, o les pregunto yo qué creen que pensaba la Argentina con respecto al ingreso de judíos, y muchos no saben contestarme. Entonces me meto en ese tema también, y en la circular número 11, con los detalles con los que puedo hablar, según la edad, según el contexto y según el colegio al que voy. Pero bueno, el fútbol me permite adentrarme en esas temáticas. Las experiencias que hemos tenido, y una de las más fuertes, que fue una de las primeras que tuvimos, fue en el mismo museo de River Plate. A las 2 semanas de haberlo inaugurado, nos llaman del Hindú Club, un club sobre todo provenientemente de rugby, pero que nos pedían por favor, ¿sí?, juntarnos con los chicos, tanto de rugby como de fútbol, para poder hablarles, porque se ve que en el Hindú Club los chicos de rugby eran la mayoría católicos y los chicos que jugaban al fútbol eran judíos, o al revés, ahora no recuerdo bien, pero que empezaron a cantarse porque no se llevaban bien. Los no judíos le cantaban cosas antisemitas a los judíos. Entonces los juntamos. En esa foto que está a mi derecha está el equipo de rugby y al lado algunos chicos de fútbol, y les empezamos a hablar de lo que es el deporte, de lo que es la integración, de lo que es vestir la camiseta de un club, no importa de qué deporte, pero cómo la historia, 80 años antes, había empezado así y había terminado de la forma que terminó. Entonces, entre eso tenemos esas experiencias de poder hablar de fútbol, de poder hablar de un poco más de lo que nos está pasando como sociedad, violenta sobre todo. Y mi gran miedo, esto lo tengo que asumir desde el primer momento, era banalizar la Shoah, ¿sí? Esta cuestión de no saber si iba a caer bien o si iba a caer mal lo que yo estaba contando. Y si alguien me iba a preguntar, ¿pero cómo te atreves a hablar de que se jugaba el fútbol en un campo de concentración en medio de todo lo que sucedía en un campo de exterminio? Bueno, lo cuenta Primo Levi en uno de sus libros, Si esto es su nombre, en su trilogía. Él atestigua que se jugaban partidos de fútbol en Auschwitz, y que el campo de juego, si uno ve el mapa, estaba a menos de 100 metros del crematorio, sobre todo en el final de Auschwitz, a partir de mediados del año 44. Y entonces comenzamos a hablar de todo eso, y eso es un poco la experiencia que llevamos hasta ahora con No Fue un Juego. De nuevo, yo con la idea de unir mis dos pasiones, que son el fútbol y el estudio de la Shoah, y poder a partir de eso hacer trascender al museo. Y nos está saliendo bien. La verdad que con Johnny también hemos recorrido, y con las chicas, las distintas instituciones, y estamos siendo recibidos de muy buena forma, y eso es un poco también lo que buscábamos. Y hay chicos que por primera vez hablan de Hitler, hablan de quiénes son los judíos o quién eran en aquel momento, de por qué una persona aparece con la cabeza rapada. La muestra no tiene fotos fuertes para nada, es muy llevadera. Es una muestra que se transporta fácil y que los chicos la pueden leer. No le quisimos poner tanto texto porque también entendemos que a veces que los chicos no van tanto por ese lado. Muchos también me preguntan, para ir cerrando también, de por qué una muestra en estos tiempos de tecnología y demás. Nosotros lo que buscábamos era esta experiencia vivencial de tener la cara de cada uno de ellos, de que ellos vean el escudo del Bayern Múnich grande o el del Borussia Dortmund, dos equipos grandes alemanes, o del Ajax holandés, y me digan, a este lo conozco de algún lado, ¿y qué tiene que ver con el nazismo? Bueno, vení que te voy a contar una historia. Y ahí empezamos a hablar, y eso es un poco las experiencias que hemos recogido, a tal punto que, bueno, recorremos colegios comunitarios, como les conté, escuelas públicas, secundarias y primarias, y sobre todo también nos interesa la comunidad deportiva, que es donde creemos también que hay que plantar una semilla sobre todo de respeto, de paz y de tolerancia en los tiempos que estamos viviendo. Y este proyecto nos ha llevado casi sin querer verdaderamente a ser premiados por la misma Federación Alemana de Fútbol, que en noviembre del año pasado nos llama y nos dice, primero nos pregunta, ¿qué es esto?
¿por qué en Argentina? Fíjense la pregunta que nos hacen, y fue así, yo en el acto, en una conferencia como esta, me preguntaban, ¿por qué un argentino va a hablar de nazismo, de fútbol y holocausto? Bueno, yo tenía 3 respuestas para eso. Primero, porque en Argentina, por suerte, tenemos calculados 200 sobrevivientes entre miles que han entrado a la Argentina. Segundo, porque también tenemos la responsabilidad eterna de haber dejado de entrar a criminales nazis. Más de 5.000 se calculan, entre ellos Eichmann y Mengele. Y tercero, por la violencia en el fútbol que estamos viviendo. Yo les decía que en Argentina, como en Alemania también, se vive el fútbol de una forma muy pasional, que padres, abuelos e hijos van a la cancha juntos o iban a la cancha juntos, hizo lo que por lo menos de este proyecto queríamos recuperar. Y hasta ahí quedaba mi discurso. Lo increíble y lo paradójico fue que 3 días después de mi discurso se da el famoso partido de River Boca en la cancha de River en los últimos días de noviembre, y el famoso piedrazo que se suspende el partido. Entonces los alemanes al otro día de ese episodio me mandan un mail y me dicen, por lo menos la gente con la que tenía confianza, tenías razón, no sabíamos que era para tanto. Yo lo había dicho 3 días antes, 3, 4 días antes de ese hecho. Y ellos no entendían por qué yo trabajaba la Shoah para hablar de violencia en el fútbol. Le digo, bueno, tenemos un problema grave. Y 3 días después sucede eso. Entonces, la verdad que fue por un lado vergonzoso, ¿sí? Porque de hecho estábamos en Alemania cuando sucedió eso, pero segundo nos daba mucha fuerza para seguir trabajando. Así que fue eso un poco el reconocimiento que fuimos a recibir del mismo presidente del Borussia Dortmund y del presidente de la Federación Alemana, que les repito, esto también para que lo sepan, es la primera vez que un proyecto no alemán ganaba un premio allá en la propia Alemania. Un país que también tan responsablemente entiende lo importante de la educación. Entonces, hasta ahí ha llegado el proyecto y humildemente seguimos recorriendo con nuestro tiempo, con nuestro espacio, cuando podemos, las escuelas para poder hablar de Shoah, de fútbol, hablar de historia, pero sobre todo hablar del presente. Así que muchas gracias.